Y seguimos hablando del nuevo protocolo que enumerábamos hace un ratito, llamado antipiquete, Claro. que anunció la ministra de Seguridad. Y para profundizar en el tema, estamos en comunicación telefónica con Leandro Alperín, él es abogado y docente. Muy buenos días, Leandro. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro. Bueno, primero preguntarte una opinión o una apreciación de este protocolo. Me parece que tiene un enfoque necesario, en principio, que nosotros precisamos convivir mejor, que la calle no es de nadie y que al mismo tiempo eso implica que es de todos, que es un espacio compartido y que el uso del espacio compartido debiera tener reglas que también tendríamos que respetar. Entonces, en principio, me parece que es una iniciativa que tiene como horizonte ese objetivo. A continuación, y como segundo elemento, creo que la manera en la que se busca mejorar la convivencia es violenta, y que con violencia no vamos a mejorar esa convivencia, ¿no? Amenazando con que vamos a encarcelar, amenazando con que vamos a judicializar conflictos que tienen que ver con las consecuencias de las malas políticas públicas. Me parece que no se resuelven estos problemas. Entonces yo dividiría en dos el protocolo que presenta la ministra Bullrich. Por un lado, con la pregunta de si precisamos o no precisamos regular cómo vamos a protestar y cómo compartimos el espacio público. Frente a eso creo que sí, no se puede hacer lo que cada uno quiera, ni siquiera cuando uno tiene razón. Los derechos no son absolutos, ningún derecho se puede imponer sobre el otro y eso tiene que ser regulado. Pero al mismo tiempo hay que garantizar que esos derechos puedan ejercerse y no hay que amenazar para que la gente que necesite expresarse públicamente también lo pueda hacer. La protesta es un derecho y hay que garantizar ese derecho también. Creo que ahí la ministra Bullrich tiene un problema, ¿no? Me parece que el gobierno de Milei tiene más voluntad de reprimir que de resolver estos conflictos y que la amenaza va en este último sentido y no en el que considero yo debiera ser, que es en el de regular cómo compartimos el espacio público para reducir los conflictos que tenemos hoy y para asegurar todos los derechos al mismo tiempo, que me parece que es posible. Leandro, uno compara, ¿no?, toda esta situación con la familia, ¿no?, con un hijo, por ejemplo, cuando está tratando de educarlo. El chico ya tiene 16 años y durante 16 años sabe que estuvo tirando piedras y nadie le decía nada, pero ahora llega un tío de afuera y ve que las cosas no son así y tratan de educarlo, pero sabe que durante 16 años tuvo luz verde para poder hacer lo que quiso. Traduciéndolo al Estado, ¿cómo se hace para cambiar un paradigma en donde antes estaba todo permitido? Bueno, es parte del problema, ¿no? El problema, por un lado, es cultural. Creo que vos tenés razón, que hay un tema de costumbre en nuestra sociedad. Estamos acostumbrados a hacer lo que cada uno quiere y que esto no tenga consecuencias cuando lo que quiere perjudica a un tercero. Eso es verdad, comparto, y creo que el análisis tuyo está encarado en esa línea. Pero por otra parte, y sin perjuicio que aunque haya cambios culturales que hay que producir, por más profundas que por más arraigadas que estén esas costumbres en nuestra sociedad, creo que hay cosas que tienen que cambiar, y cómo respetamos al otro es una de ellas, ¿no? Esto no implica que los cambios se hagan siempre con el Código Penal como amenaza. El problema no es si lo que la ministra, para mí, desde mi perspectiva, el problema no es si lo que la ministra Bullrich plantea en relación al origen del problema tiene razón o no la tiene. Sí. Obviamente tiene razón. No podemos hacer lo que queremos siempre, cortar la calle cuando queremos, perjudicar a quien queremos, dar el tiempo que querramos. Eso se regula, el mundo lo regula. El problema es que la consecuencia que la ministra Bullrich utiliza para responder a quienes no acepten las regulaciones es el derecho penal. Bueno, el derecho penal es un recurso posible, pero es el último recurso, es el recurso más violento. Entonces, cuando lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar el derecho penal para quien no acepte determinadas regulaciones, lo que estamos proponiendo es fracasar, porque el derecho penal llega cuando el Estado fracasa en todas las otras áreas antes. Sí. Entonces, si hay un cambio cultural para producir, como el que vos planteás, o si hay normas de convivencia para cambiar, porque tenemos que convivir mejor en el espacio público, bueno, tampoco descreo que el derecho penal sea un recurso. Lo que digo es que además de decir que utilizarían el derecho penal, tenemos que utilizar muchas otras cosas antes de llegar a la necesidad del derecho penal. Entre alguien que quiere cortar
y alguien que tenga que ir preso, el Estado tiene que tener muchísimas herramientas en el medio a disposición que lamentablemente el gobierno de Milei renuncia a utilizarlas. El problema es que el anterior gobierno no utilizaba ninguna. Entonces, pareciera ser un péndulo entre alguien que dice, haz lo que quieras, y uno que dice, no vas a poder hacer nada. Bueno, eso no es un Estado equilibrado, y eso obviamente termina siempre mal. Termina mal el que dice no podés hacer nada, y termina mal el que dice podés hacer cualquier cosa, y además los que perdemos somos siempre los mismos, ¿no? Somos los que tenemos que ir a laburar y no podemos llegar, o los que pensamos mejorar nuestros ingresos y no vamos a poder manifestarnos para pedirlo. Entonces, me parece que cuando el Estado, y además por otra parte, ninguna de las dos cosas son posibles. El Estado no va a poder castigar a todos los que hagan una cosa así. Entonces, cuando nos dan soluciones mágicas, rápidas, violentas o anómicas, y bueno, las consecuencias son siempre para peor. Creo que tenemos que recuperar el equilibrio y que hay ámbitos en donde esto se puede dialogar, y que sí creo que debe haber sanciones para quienes no respetan la convivencia en el legítimo ejercicio del derecho a la protesta, pero que el derecho penal debiera ser el último recurso, y no veo que quieran utilizar ningún otro que el derecho penal. Y eso es un desacierto profundo. Leandro, vos recién hablabas de cuestiones que van a ser difíciles llevar a la práctica, y uno de los temas que causó bastante controversia, o que para mí hay dos que a priori y sin conocimiento profundo veo difíciles de llevar a la práctica. Primero es esta cuestión de enviarle una factura por el servicio de seguridad a todas aquellas personas que se manifiesten. Y por el otro lado, el tema de la prohibición de llevar niños y niñas a las marchas. Quiero conocer tu opinión al respecto de estos dos puntos del protocolo. Es que ese es el problema de plantearlo en términos tan amplios. Obviamente no le vas a poder compartir la factura a todos los que manifiesten, claro, y tampoco por el servicio de seguridad que el Estado debe garantizarlo, siempre. Sí creo que las organizaciones que realicen actividades de estas características, con autorización o sin autorización, en el marco del legítimo derecho a la protesta o a la expresión cultural o a la expresión artística o a los deportes o a la expresión religiosa, en un país como el nuestro, en primer lugar, tienen que pedir permiso para poder hacerlo, para que nos podamos organizar. Y tiene que ser autorizado, lo que no implica que te pueden prohibir, pero tiene que haber algún mecanismo para que no hagamos todos al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿verdad? Claro. En segundo término, creo que esas organizaciones tienen que hacerse cargo de algunas cosas, sí, claramente, de la limpieza, de los baños químicos, del sonido, y que cuando no cumplan estas normas tienen que tener sanciones, y esas sanciones deben ser, desde mi perspectiva, como son problemas de convivencia y no de delitos, esas sanciones deben ser administrativas, pecuniarias, y a las organizaciones, no a las personas, ¿no? Salvo que sea una persona, que sea un cantante corta una calle, o un político convoca a hacer un corte. Bueno, en ese caso es a la persona, y se puede identificar, pero en manifestaciones masivas, advertir o amenazar con que vas a multar a todas las personas que estén en esos lugares es imposible. Por lo tanto es una amenaza que no tiene sentido. Y en relación a los menores, hay un contrasentido también al respecto, ¿no? ¿Dónde dejan estas personas cuando marchan? Yo no creo que nadie marche con su hijo o con su hija porque le gusta llevarlo o para que no le peguen en una marcha. Uno cuando va con su hijo a un lugar de estos es porque no tiene otro lugar en donde dejarlo. Y a veces porque quiere ir con su hijo, no porque lo quiera exponer, sino porque uno lleva a sus hijos a veces a lugares de estas características u otras, y tenemos derecho también. Sí. Amenazar a una mamá, a un papá con que le van a quitar el ingreso porque llega su hijo a un acto de protesta me parece un contrasentido, y además creo que es inconstitucional, porque los derechos del niño tienen prioridad. Entonces, ante cualquier conflicto en donde un niño, una niña o un adolescente esté involucrado, la prioridad es proteger a ese menor, y los ingresos que el Estado le da a cualquier familia para asistir a esos niños, esas niñas y esos adolescentes son más importantes que cualquier conflicto que sus progenitores puedan causar. Sí, lamentablemente no, estas familias muchas veces son llevadas, ¿no?, por ciertas organizaciones sociales, y lamentablemente está esa amenaza, ¿no?, de si no va, pierde el plan social. Bueno, la semana que viene va a ser la prueba de fuego, me imagino, ¿no? Vamos a estar todos más que atentos a lo que va a ser la movilización del Polo Obrero. Ayer, sí, el 20 de diciembre, dicen y advierten que va a ser un piquetazo en todo el país. A ver,
Patricia Bullrich ayer arrancó diciendo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Este protocolo está dentro de la ley o no? Está en el fleje. De cualquier forma es un protocolo que solo se puede aplicar a caminos federales o edificios federales, ¿no? Claro. O sea, esto no sirve para, por ejemplo, un piquete en la 9 de julio. No sirve para un acto en Plaza de Mayo. Esto sirve para si vos querés cortar la Panamericana. Claro. O si vos querés cortar una ruta nacional. O si querés bloquear un edificio nacional como fabricaciones militares. No sirve para una fábrica en el conurbano. No sirve para una calle en la ciudad. No sirve para una plaza en Chaco. Por eso digo, es más gestual. Es más simbólico. Y desde ese simbolismo, el anuncio o la promesa es de violencia frente a un conflicto. Y el Estado frente a un conflicto, cuando sabe que se va a producir o cuando cree que se va a producir, lo que tiene que intentar hacer es prevenir, no amenazar con multiplicar esa violencia, ¿no? Leandro, en este sentido de la cuestión simbólica, de los gestos que vos decís que por ahí este protocolo tiene mucho más cuestión simbólica que práctica. También hubo varios que leyeron entre líneas que había una cierta carta blanca para la represión o para avanzar ante estos conflictos. ¿Vos crees lo mismo? No me parece que sea una carta blanca. Sí creo que las fuerzas de seguridad necesitan equilibrio por parte de la política y que no le pueden decir un día no podés hacer nada y otro día decirles podés hacer cualquier cosa. La verdad que los policías saben qué es lo que pueden hacer y qué no. Lo formamos en instituciones que la democracia a esta altura es responsable del contenido. Claro, pero de esa formación. Leandro, lo que dice Lucía tiene que ver con que no se va a necesitar la orden de un fiscal para que avance la policía. Es que no se necesitaba antes tampoco. Sí, ¿cómo que cuando no? Hay un infraganti, claro. cuando alguien está produciendo un delito, que es lo que la ministra Bullrich dijo, sí, la policía puede intervenir. Eso no pero en los piquetes, no es Leandro, nuevo. Se esperaba la orden de los fiscales para desalojar. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es por dos motivos. En primer lugar, porque no es un delito necesariamente. Cuando alguien está ejerciendo el derecho a la protesta, es uno de los causales claro. por los cuales el delito deja de ser un delito. ¿Sí? El Código Penal es claro en el artículo que establece cuándo cortar, interrumpir el tránsito es un delito, pero también el Código Penal tiene una regla que dice que cuando alguien está ejerciendo un derecho legítimo y en el marco de ese derecho, no porque lo quiera hacer, sino porque es consecuencia de, se produce un delito, en ese caso no es punible. Entonces, el que evalúa si lo que está sucediendo es un delito o no lo es el fiscal. Ahora, cuando vos encontrás personas encapuchadas con palo en una ruta amenazando gente, eso es un delito, sin vuelta. Ahora, si vos encontrás una manifestación que va por una ruta y que está haciendo ahora una ruta, es claramente una marcha. Entonces, hay casos en donde la policía tiene muy claro que es una manifestación y para desalojarla efectivamente precisa autorización del juez. Y hay casos en donde la policía tiene muy claro que no lo es, que es un grupo de personas que lo que buscan es complicarle la vida a otros. En este caso sí es un delito y la policía puede intervenir. En el medio hay grises. En esos grises hay que consultar. Claro, el Estado tiene que consultar antes de usar la fuerza, tiene que estar seguro que eso es lo que corresponde hacer. Y no siempre lo puede hacer de entrada. En algunos casos no está tan claro y en esos casos tiene que consultar con el juez, efectivamente, y va a tener que seguir siendo así. Porque si no los policías van a ser responsables de lo que hayan hecho, por más que la ministra ordene lo que quiera ordenar. Leandro, te saco un poco de este tema y te consulto por un tema más partidario. Hoy hay fumata blanca probablemente en la Unión Cívica Radical para ver quién es el presidente, preguntarte cómo lo ves y si va a ser Lustó definitivamente. Los radicales somos así, nos gusta debatir intensamente, internamente, de qué manera resolvemos no solo quienes dirigen el partido, sino también cuál está el rumbo del partido. Yo sé que no parece común debatir democráticamente nada en este país, pero los radicales estamos acostumbrados a intentarlo igual, a pesar del contexto en el que estamos. Eso es lo que estamos haciendo. Efectivamente, desde mi perspectiva, el debate es fructífero. Yo creo que Martín Lustó va a ser consagrado hoy presidente de la Unión Cívica Radical, y eso implica también una mirada nacional y federal de lo que pasa con nuestro país y de qué creemos que necesita, ¿no? Nosotros
estamos convencidos que precisamos una sociedad que priorice la lucha contra la desigualdad, que es uno de los problemas, si no el principal, que viene profundizándose durante estos años y en estos tiempos muchísimo más, ¿no? La desigualdad incluye la inseguridad, la desigualdad incluye las diferencias o las asimetrías económicas, la desigualdad incluye a quién le pega el ajuste, y la verdad que en los últimos 25 años en este país le vienen pegando siempre a los mismos, a la clase media, y es el radicalismo el partido que debiera volver a representar masivamente a esos sectores medios que siempre atacan cuando hay que ajustar en algún lado, ¿no? Cuando alguien hace algo mal, los que pagamos somos siempre los mismos en este país. Bueno, el radicalismo tiene que ponerse de pie, tener más volumen, tener más robustez, buscar a sus mejores hombres y sus mejores mujeres para que sean quienes comuniquen nuestras ideas y recuperar una propuesta que le dé una opción a la solidaridad, ¿no? En estos momentos en donde pareciera ser que la regla es el sálvese quien pueda. Y Lustó creo que está en condiciones de representar el radicalismo que necesitamos sin ningún problema. Creo que es el mejor para eso. Leandro, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Leandro Alperín entonces, charlando un poco sobre y desmenuzando un poco lo que es el protocolo antipiquete que anunció ayer la ministra de Seguridad.